Acá estamos ahora ante un problema que lo vamos a llamar problema del radio de curvatura. Es un problema que está dentro del tutorial y vamos a resolverlo y ir desarrollándolo en base a todos los conceptos que desarrolla el tutorial. El problema nos dice, desde una altura de 50 metros se lanza una pelota con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Calcular el radio de la curvatura de un punto sobre la trayectoria de la partícula que se encuentra a 100 metros del lanzamiento medido desde la horizontal. Bien, este problema inicialmente analizado nos da los datos para poder entender qué tipo de movimientos va a aparecer cuando esa partícula sea lanzada. Claro está que la trayectoria que va a describir el espacio va a ser una parábola, como todo tiro oblicuo que conocemos hasta el momento. Conociendo el ángulo, conociendo la velocidad inicial, estamos en condiciones de poder determinar cualquier punto que nos interese de esta trayectoria. Sabemos también la posición inicial de partida respecto del suelo, pero obviamente nos pide que calculemos qué curvatura, qué radio de curvatura tiene algún punto de la trayectoria a 100 metros de distancia. La cuestión acá es que no sabemos los 100 metros si caen antes o después del vértice. Esto sería muy importante poder determinarlo, porque si no estaríamos resolviendo dos problemas diferentes. Si los 100 metros son medidos y nos dan por acá, tendríamos un problema. Y si estaría medido pasado el vértice de la parábola, tendríamos un problema diferente. Así que vamos a tener que, antes que nada, dilucidar este tema, esta cuestión de los 100 metros y ver en qué posición de la parábola cae. Una vez que hemos entendido hacia dónde vamos, vamos a tratar de elegir un sistema de referencia que nos permita escribir matemáticamente las expresiones de este movimiento. Básicamente vamos a tomar un sistema de referencia centrado en el origen de la partícula, lo que nos terminaría quedando las siguientes coordenadas. Vamos a tener más x en esta dirección y más y hacia arriba. De esa forma, el vector aceleración quedaría definido como el vector 0, punto y coma, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y el vector velocidad inicial del lanzamiento nos quedaría en este sistema de referencia escrito de la siguiente forma: el módulo de 50 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 37 y el 50 de módulo multiplicado por el seno de 37 grados. Estas cuentas nos terminarían dando que la velocidad inicial terminaría siendo 40 metros por segundo para el eje, si hacemos la cuenta, y 30 metros por segundo para el eje Y. Bien, sabiendo el sistema de referencia y los vectores iniciales, estamos en condiciones de escribir las ecuaciones horarias. Ya que es un movimiento en dos dimensiones, vamos a hablar del vector posición y lo vamos a definir en dos coordenadas, en x y en y. Sabemos que estas dos coordenadas son independientes mutuamente, por lo tanto me va a quedar para el eje x, donde no hay aceleración, una ecuación de un MRU típico con origen en el 0, así que me quedarían los 40 metros por segundo por tiempo, y en el eje Y tendríamos la ecuación de un movimiento acelerado gobernado por esta aceleración gravitatoria que terminaría dando 30 por tiempo menos un medio de 9,8 por tiempo al cuadrado. También podemos escribir las ecuaciones de la velocidad en función del tiempo, donde también tendrían que estar escritas por componentes, ambas dependientes del tiempo. La de x, al no estar acelerado, sería la ecuación de una constante, que serían los 40 metros por segundo constantes, y la de y nos terminaría quedando la ecuación lineal derivada de la ecuación de posición de y. 30 menos 9,8 por tiempo. Bien, ya racionalizadas las dos ecuaciones, podemos empezar a hacernos preguntas sobre dónde va a caer los 100 metros de la posición horizontal que nos pide la consigna. El cálculo que viene a continuación es un cálculo auxiliar para poder entender en qué lugar geométrico del espacio vamos a tener que sacar el radio de curvatura. Entonces, primero vamos a preguntarnos cuánto tiempo tarda la partícula en alcanzar la posición x 100 metros. Entonces, vamos a tener que preguntarnos cuándo la ecuación de posición, que es 40 por t, alcanza la coordenada 100 metros en x. Bien, este despeje nos termina dando un tiempo de 2,5 segundos.
Ahora, estos 2,5 segundos sería interesante saber si son antes o después del vértice. Para eso, ¿cuánto tiempo tarda la partícula en alcanzar el vértice? Vamos a tener que resolver la pregunta de cuándo la velocidad de i se hace nula, que es el momento en donde alcanza el vértice. Así que por otro lado vamos a tomar la ecuación de velocidad en i, que es 30 menos 9,8 por tiempo, igualada a 0, para averiguar en qué momento alcanza el vértice, y el despeje de esta ecuación nos quedaría finalmente hemos obtenido el tiempo en que alcanza el vértice, y si el tiempo en alcanzar los 100 metros es menor, quiere decir que la partícula se encuentra antes de alcanzar el vértice. Esta conclusión nos lleva a pensar que entonces si el vértice está en este punto, el objeto se encuentra en esta posición. Entonces, en base a esa ubicación que tiene, vamos a poder ahora describir los vectores y la forma que va a tener el radio de curvatura en ese punto de la trayectoria. Una vez que hemos encontrado cuál es la ubicación del punto, ahora entendemos que si el gráfico se va a desarrollar antes del vértice, el círculo de curvatura instantáneo para ese momento de la trayectoria va a tener una ubicación característica. Por eso tuvimos que definir primero si ese punto era antes o después del vértice. Entonces podemos ver entonces que los 100 metros calculados o dados por la consigna están aquí, antes del vértice. Por lo tanto, el gráfico, para ir entendiendo qué es lo que vamos a calcular, es aproximadamente este para ese instante. Es decir, para el tiempo 2,5, la partícula se encontraría en este lugar de la trayectoria, en un momento de la trayectoria donde estaría ascendiendo, ¿no? Es decir, este sería su vector velocidad para 2,5 segundos. Bien, entonces vemos que en ese momento, instantáneamente, podemos también imaginarnos que la partícula está en un movimiento circular. Y el objetivo de la consigna es calcular el hipotético radio de curvatura si la partícula se encontrara en un movimiento circular. Es un movimiento circular donde instantáneamente tiene esta velocidad, por lo tanto, perpendicular a la velocidad, si esto es hipotéticamente un movimiento circular, tendría que estar el radio y por lo tanto encontrar el centro de la curvatura. Nos quedaría por definir esta distancia, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Esta partícula es un movimiento circular, pero está claramente acelerado. En nuestro caso está acelerado por la gravedad, que en este caso se nos ubica en este lugar, exactamente. ¿Sí? Instantáneamente en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa con ese vector? Ese vector, dada el círculo de curvatura, lo que nos quedaría es ver cuánta de esa aceleración es centrípeta, es decir, está apuntando hacia el centro del hipotético círculo, y cuánta es tangente al círculo. Entonces estamos obligados acá a tomar una descomposición tangente a la trayectoria y otra radial, quedándonos un vector gravedad, que vamos a llamar gravedad perpendicular, y otra que va a ser una gravedad tangente. ¿Sí? Esas dos componentes se obtienen si pudiésemos conocer este ángulo, el ángulo básico que forma el vector de aceleración con el eje radial. Lo único que sabemos es que el vector velocidad y este ángulo, por formar ambos 90 grados, tiene que estar teniendo acá también el ángulo alfa. Así que por delante tenemos varios desafíos: poder obtener el vector velocidad, poder obtener la componente de la aceleración gravitatoria y desde ya obtener el ángulo alfa. Nos va a llevar obviamente a hacer uso de las ecuaciones horarias de posición y de velocidad. Finalmente, cuando podamos obtener cuánta aceleración centrípeta tiene este círculo hipotético, vamos a poder calcular el radio usando la definición de aceleración centrípeta. El módulo de la aceleración centrípeta es el módulo del vector velocidad elevado al cuadrado sobre el radio de curvatura. Así que finalmente vamos a tener que despejar el radio de curvatura como el módulo de la velocidad al cuadrado sobre la aceleración centrípeta, que va a ser en este caso la gravedad perpendicular. Bien, entonces por delante vamos a tener que hacer algunos cálculos para llegar finalmente a estas dos cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el módulo de esta velocidad y su ángulo. Para eso vamos a hacer uso, claro está, de las ecuaciones horarias de velocidad, que las vamos a reemplazar en 2,5 segundos. En este caso, para la velocidad en x,
que ya la teníamos definido, que vale 40 metros por segundo, y para la velocidad en i en 2,5 segundos, que va a tener que ser calculada, ¿sí? Donde nos va a quedar 30 metros sobre segundo menos 9,8 metros segundo cuadrado por 2,5. Dándonos este resultado un valor de 5,5 metros sobre segundo. Ahora bien, conociendo las dos componentes de la velocidad, yo ahora estoy en condiciones de poder obtener su módulo, el módulo de esta velocidad 2,5, con un teorema de Pitágoras y usando las componentes. Obteniendo un valor de 40,38 metros sobre segundo y el ángulo de inclinación del vector que terminaría siendo obtenido por un valor, por una tangente. La tangente de ese ángulo alfa sería básicamente los catetos de ese ángulo, las componentes de velocidad. La velocidad en i sobre la velocidad en x. Quedando así el ángulo alfa igual al arco tangente de la velocidad en i, que resultó ser 5,5, y la velocidad en x, que es constante en 40 metros por segundo. Esto me va a terminar dando un ángulo de 7,83 grados. Bien, hemos obtenido el módulo de la velocidad, obtuvimos el ángulo. Lo que finalmente nos queda es lograr descomponer el vector aceleración gravitatoria en su componente radial para poder finalmente calcular el radio de curvatura instantáneo de la trayectoria. Así finalmente vamos a hacer, si miramos un poco el triángulo que se formó en la aceleración gravitatoria, vemos que la gravedad perpendicular se puede calcular usando el módulo de la gravedad total por el coseno del ángulo obtenido, que es 7,83 grados. Llegando así, reemplazando los valores, a un valor de 9,7 metros sobre segundo cuadrado. Bien, obteniendo todos estos resultados, principalmente la gravedad perpendicular y el módulo de la velocidad, podemos finalmente llegar al radio de curvatura de este movimiento, ¿sí? Que nos daría, reemplazando los valores correspondientes, en 40,38 al cuadrado dividido 9,7 metros sobre segundo cuadrado. Acá me quedaría, obviamente, me quedarían metros cuadrados segundo cuadrado. Dándonos este resultado, 166,38 metros. Bien, de alguna forma hemos desarrollado un problema bastante interesante, donde nos obligó de alguna forma a estudiar qué pasa con los radios de curvatura instantáneos en un tiro oblicuo. Claro está que esto nos lleva a entender los movimientos oblicuos como instantáneamente movimientos circulares. Desde ya vemos que no es nada práctico resolver un tiro oblicuo de esta manera. En este caso nos resultó muy ilustrativo ver que en un momento instantáneo de su trayectoria hay un círculo que referencia ese instante y es un círculo hipotético que me hace pensar el movimiento del tiro oblicuo instantáneamente como un movimiento circular.